Seguimos, hermanos, con la pregunta 14. Lo hacemos así para que sean más fácil de subir los videos. A pesar de que Gregorio amó la justicia y odió la iniquidad, ¿por qué sus resultados fueron inicuos? Porque su justicia, ¿sí?, fue eclesiocéntrica, muy directamente marcada. Su política dedicada a la exaltación del papado y sus ideales tomados de la vida monástica fueron muy rígidos. En vez de ayudar esto, causó un gran problema. No fueron resultados muy propios. En otras palabras, fue tan estricto, tan serio, llegó a querer tener tanto poder que en vez de reformar el papado los corrompió todavía más. Triste, pero es verdad. Aquellos papas reformadores tomaron en serio el ideal monástico del celibato. Pero ¿qué fue lo que no imitaron de los monjes y por qué? Bueno, si dijeron no hay que casarse, pero no usaron el voto de la pobreza. Porque la iglesia se había hecho rica, poderosa, y por eso no querían que el imperio se apoderara de ella, porque entonces ya no tendrían el manojo del billete. Y ellos decían, porque es que la iglesia y toda su riqueza era de Cristo y de los pobres. Qué terrible mentira. Las cruzadas, mi hermano. Si has oído del grupo de los cruzados de la iglesia católica, si fuiste católico, quizás, ¿sabes? De ahí viene el término. Pero estos de las cruzadas, en verdad, hermano, bueno, fueron cosas terribles, sanguinarias. Y lo hacían según por ganarse el cielo. Algunos tenían unos buenos ideales, otros errados. ¿Cuáles fueron los propósitos de las cruzadas? El más alto ideal que cautivó el espíritu de la época: derrotar a los musulmanes que amenazaban a Constantinopla, salvar al imperio del Oriente, unir de nuevo la cristiandad, que eso podría ser un buen motivo, reconquistar la Tierra Santa y con todo ello ganarse el cielo. Porque sí enseña la salvación por obra. Los demás se alcanzaron en cierta medida. El último solo le toca al juez eterno, a nuestro Dios, decir. No creo que sea, porque la salvación no es por ir a recuperar o salvar Jerusalén. La salvación es por los méritos de Cristo. Pero bueno, lo dejamos a Dios. En resumen, 17. ¿Por qué las peregrinaciones a Tierra Santa se habían hecho tan populares? Mira, hermano, en fechas anteriores se estableció la costumbre de visitar la tumba de los mártires en los aniversarios de su muerte. Ya vimos o vamos a ver más adelante cómo empezaron a visitar a Compostela, en España, donde creían que estaba sepultado Santiago. Ahora, con un imperio cristiano era más fácil hacer viajes a Jerusalén o a Roma, donde estaban los restos mortales de Pedro y Pablo. Helena creyó descubrir el resto de la Veracruz. ¿Te acuerdas? De ahí viene el nombre de Veracruz, de ese estado de Veracruz. Bueno, de la verdadera cruz, un verdadero pedazo de esa cruz se encontró, dijo Helena, mamá de Constantino. También se pensó en una forma de penitencia para ciertos pecados. Y como la última peregrinación, morir en ella sería el ideal de un cristiano. O sea, voy a morir por tratar de ir a salvar a Jerusalén de los musulmanes. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales el Papa Urbano hizo el llamamiento a la primera cruzada y qué fue? ¿Y qué le ofreció a los que morían en la cruzada? Imagínate. Había tristeza, cosechas escasas, hambre atroz, epidemias, pestes que causaron grandes estragos. La peor de todas, la enfermedad de los ardientes. Y en medio de ello hizo el llamado, ¿sí?, Urbano, y les ofreció una indulgencia plenaria a todos los que murieran en la empresa. ¿Saben qué les ofreció? Perdón y paraíso. ¿Quién es él para ofrecer eso? ¿O quién era él? Qué triste. Engañaba a la gente para que pudieran ir a las cruzadas y así ganarse el cielo muriendo allá. Ese es el error que ha cometido siempre la iglesia. ¿Quién es el más famoso de estos predicadores populares y por qué? Pedro el Ermitaño. Dice que con su manto de lana raída que la gente quería besar, bueno, hacía milagros. Su predicación encendida, su fervor era contagioso y su pobreza impresionante. Se hizo popular por todo ello. Ahora, ¿cuáles fueron las visiones de ese Pedro? De Pedro Bartolomé, que animara tanto al ejército a seguir luchando. Hermano, él dijo que San Andrés y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que la lanza que atravesó el costado de Cristo estaba enterrado bajo la iglesia de San Pedro en Antioquía. Según la encontraron, hermanos, mentiras. Y el ejército se llenó de frenesí. Luego recibió otra visión donde decía que ayunarían 5 días y después atacarían con la santa lanza. Hermano, cuántos errores, cuántas tradiciones, cuántas mentiras se han inventado que la iglesia ha ido creyendo. ¿De qué se olvidaron los historiadores que solo se ocupan de las cruzadas oficiales? De las cruzadas de corrientes populares, representada por Pedro el Ermitaño,
y varias bandas de cruzadas de pobres que le siguieron. Cruzadas de los niños que morían en el camino, a los que hacían esclavos, de toda una historia de religiosidad popular, de esperanza, de redención, de visiones apocalípticas. Hermano, la historia de las cruzadas es impresionante, está llena de tantas cosas falsas, erradas, mentiras que engañaran a la gente para que fueran a matarse y a matar gente por según recuperar la cristiandad. La 22, que decía la predicación de Rodolfo, que lo hacía tan popular y escatológica en la segunda cruzada. El anticristo estaba a punto de venir, decía él. Oye, con esto, hermano, como siempre han habido falsos profetas. Los pobres deberían partir a Tierra Santa. Allá se iba a llevar el conflicto final. Ahora, sabemos que hay una batalla de Armagedón que va a ser allá, pero los cristianos no vamos a participar de ella, no vamos a ir antes. Donde el conflicto final tendría lugar. En el camino había que destruir a los judíos, pueblo rechazado por Dios. Imagínate, mataron judíos, esa cristiandad que iban según motivados por Rodolfo en sus predicaciones. Decía tener el don pentecostal, para que entiendan, hablaba en lenguas. Hay que tener mucho cuidado, no todo el que habla en lenguas, no todo esto tiene que ver con algo correcto. La gente dejaba sus campos para seguirlo, se enardecían, querían ir con él, lo veían como un verdadero profeta y llevó a miles a la muerte allá en las cruzadas. ¿Cuál fue la noticia que conmovió la cristiandad, hermanos? Y por la cual el Papa convocara la segunda cruzada. De nuevo el sultán de Egipto había usado sus fuerzas musulmanas y había tomado Jerusalén en 1187. Así que eso impactó, porque había sido liberada antes de eso Jerusalén. Y volvieron a lanzar otra nueva cruzada. ¿Cuál fue una de las consecuencias más notables, la 24? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las más famosas de ellas? Las órdenes militares. Eran órdenes de monjes, óyelo hermano, que antes fueron prisioneros. Obras, pero que tomaron la espada en el brazo, hermano. Otras fueron, hermanos, que tomaron la espada en su brazo derecho para defender a los peregrinos y las órdenes de San Juan de Jerusalén. O, hermanos, hospitalarios o caballeros de Malta. O los caballeros templarios o teutónicos, porque eran de Alemania. Órdenes que se pusieron a la orden, ahora sí, de la Iglesia Católica, hermanos, y que trabajaron mucho en esa cruzada y mataron gente. Menciona tres de las otras consecuencias de las cruzadas. La enemistad entre el cristianismo latino y el oriental perjudicaron a los cristianos que vivían en la tierra de musulmanes. Es más, se dice que hasta la fecha musulmanes matan cristianos porque se acuerdan que en las cruzadas los cristianos mataron musulmanes. Pues los persiguieron y mataron. Contribuyeron al crecimiento del poder del Papa. El culto a las reliquias se acrecentó impresionantemente. De allá venían pedazos de la cruz de Cristo, huesos de los patriarcas, dientes de Juan el Bautista, leche de la Virgen. Hermano, por favor, imagínate cuánta ignorancia había. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Eso se proliferó y ha llegado hasta nuestros días. Hoy en día el culto a las reliquias, amuletos, a muchas de esas cosas, hermano, se sigue incrementando por ese tipo de ideología. Y la última, ¿quiénes fueron los albigenses? Son los bogomiles de antes, herejes cuya doctrina, como la de los viejos maniqueos, decían que el espíritu era bueno y la materia mala. Acuérdense, ya vimos eso, es parte de la filosofía griega igual. Rechazaban el Antiguo Testamento y la encarnación de Cristo, por lógica negaran que Cristo se había hecho hombre. Además de llamarse cátaros puros, ¿por qué? Porque rechazaban el matrimonio en todo aspecto. Esos son los que mataron a mujeres, a esposas de sacerdotes y las violaban. Y decían que el matrimonio era malo porque era materia. ¿Cuántos errores, hermano? Sigamos estudiando, fortaleciendo nuestra fe en la palabra. Dios les bendiga. Cuídense, hermanos, sigan en sus casas, sean prudentes, seamos sabios, pero al mismo tiempo hagamos la guerra desde nuestra trinchera. Es una guerra espiritual. Oremos por médicos, por autoridades que están afuera batallando por frenar esta pandemia. Que Dios los guarde, los ayude a todos. Y estamos en contacto, hermano. Esperamos que esto sea de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Perdonen los errores de ortografía, pero ya no me dio tiempo a corregir algunas cuestiones ahí en el escrito, hermano. Así que bendiciones para todos.